bienvenidos a este episodio de Historia para Todos. El día de hoy vamos a tocar el tema de la línea del tiempo. Disculpen la letra, pero es lo que da la producción. Bien, ¿por qué vamos a hablar sobre la línea del tiempo? La línea del tiempo es una herramienta muy importante en historia, en la asignatura de historia, y no siempre nos damos el tiempo para explicar cómo se lee o cómo se interpreta una línea del tiempo o para qué sirve, ¿sí? Asumimos muchas veces nosotros como profesores que nuestros alumnos saben leer e interpretar una línea del tiempo y muchas veces no es cierto, ¿sí? Bien, entonces, de ahí que me da por grabar este video con este tema. Bien. Entonces, para iniciar, primero tendríamos que definir una línea del tiempo. ¿Qué es una línea del tiempo? Es un organizador gráfico que ordena acontecimientos de manera cronológica, ¿sí? Es decir, por fechas, conforme fueron sucediendo, uno detrás de otro, ya sea en cualquier lado del mundo, en cualquier parte de la historia. Tenemos tres formas básicas de diseñar una línea del tiempo. La primera es una línea recta con pequeñas divisiones, en este caso sería por años. Una franja del tiempo con las fechas a medias, en este caso sería por siglos. Y la última, que no se alcanzaba a ver, que es una flecha, que en este caso está dividido solamente por épocas, ¿sí? Entonces tenemos divisiones desde muy pequeñas, como de un año, divisiones medias, como un siglo, o divisiones muy grandes, como épocas, ¿sí? Bien, dentro de la línea del tiempo vamos a tener un marcador básico que es fundamental para entenderlas, que es la línea, que la llamaríamos la línea cero, ¿sí? Que nos da antes de nuestra era o después de nuestra era, ¿sí? O en todo caso, no después de nuestra era, sino nuestra era como tal, puesto que la seguimos viviendo. Aquí, bueno, si se me permite, voy a hacer una pequeña corrección. Voy a quitar el después de nuestra era y voy a dejar solo el nuestra era, ¿sí? Esta línea marca la división entre dos grandes periodos de la historia. Lo que se contempla como el año 1 de nuestra era o el año 1 antes de nuestra era. El año 0 no existe. No hay un año 0, por lo tanto, nuestra línea del tiempo no puede tener un 0. Si bien es muy parecido a una gráfica matemática, a una recta matemática con números positivos y números negativos, y de hecho funciona igual, en las matemáticas sí existe esa línea del 0. En nuestro caso, no precisamente, no existe ese 0. Entonces, uno antes o uno después de nuestra era, de ese punto, que, bueno, regularmente es atribuido al momento en que nace Jesús de Nazaret, ese momento en que se marca antes de nuestra era o durante nuestra era, ¿sí? Es una adaptación que hizo el Imperio Romano, más o menos por aquí, entre el siglo 3 y 4, más o menos, cuando de hecho el Imperio Romano adopta el cristianismo como religión oficial. Y bueno, ya, son otras historias, ¿no? Vamos a hablar entonces de la línea del tiempo. Siempre se lee viéndola de frente, de izquierda a derecha, ¿sí? Los años que van antes de nuestra era se leen al revés. Entre más cercano sea a nuestra era, van disminuyendo. Por ejemplo, un personaje cualquiera, algún filósofo desconocido de Atenas, de la época clásica, nace en el año 300 antes de nuestra era, y vivió 50 años. ¿En qué año murió? Pues es muy sencillo. 300, en este caso, más o menos, mejor dicho, menos 300 más 50, menos 250. Es decir, que nuestro filósofo nació aquí, ¿sí? En el año 300 antes de nuestra era y murió más o menos aquí, en el año 250. Si hubiera nacido después de nuestra era, el conteo sería diferente. Si naciera en el año 300 de nuestra era y hubiera vivido 50 años, hubiera muerto en el año 350 de nuestra era. Siempre en el antes de nuestra era, las fechas más lejanas tienen números más grandes, por decirlo de alguna forma, y se van leyendo al revés, van en un conteo descendente, van disminuyendo del año, por ejemplo, 100
va contando sigue el 99, 98, 97, hasta llegar al año 1 antes de nuestra era y posteriormente al año 1 después de nuestra era, ¿sí? Esa es una división básica para periodos antiguos de nuestra historia, ¿sí? Y bueno, de la prehistoria también. Entonces, aquí tenemos esta división. Por ejemplo, esta división, con respecto a los años no hay mucho problema, ¿sí? Voy a arrimar un poquito esto para que se vea. Tenemos el año 1 antes de nuestra era y se recorre hacia acá, llega hasta el año 13. Y después tenemos el año 1 de nuestra era y bueno, nuestra línea llega hasta el año 11 de nuestra era. Después tenemos por siglos, desde el siglo 6 antes de nuestra era hasta el año 1 antes de nuestra era y después el siglo, 1 de nuestra era hasta el siglo 7 de nuestra era. Sin embargo, por las épocas, vemos que tenemos aquí la Edad Antigua, atraviesa la línea esta de antes y de nuestra era y termina aquí, más o menos entre el siglo 3 y el siglo 4 de nuestra era, e inicia la Edad Media, ¿sí? Entonces la Edad Antigua va a abarcar un periodo muy grande de tiempo, de hecho, desde el surgimiento de las primeras civilizaciones, las culturas originarias del mundo, China, Valle del Indo, Mesoamérica, el Valle de los Incas, bueno, más bien la cultura inca, Egipto y Mesopotamia, ¿sí? Esas 6 culturas originales del mundo, ya que son las más antiguas y las primeras que surgen en esos lugares, aproximadamente hace 5.000 años, más o menos en el año 3.000, 3.500 antes de nuestra era empiezan a florecer. Eso no quiere decir que antes de esa parte no hubiera personas, no hubiera civilizaciones, no hubiera ciudades, por decirlo así. Claro que las había, más pequeñas, sin vestigios que hayan dejado, obviamente existían. El ser humano tiene mucho más tiempo sobre el planeta, ¿no? Dentro de las líneas del tiempo también podemos encontrar otros marcadores gráficos, por ejemplo, colores o acontecimientos marcados por colores. Esos colores representarían un ámbito de la realidad humana, que pudiera ser la cultura, la sociedad, la política o la economía. Entonces, de pronto, si por ejemplo estamos viendo una línea del tiempo de la historia de Estados Unidos y vemos, por ejemplo, en 1929, que está marcado a lo mejor un acontecimiento con color verde y dice caída de la bolsa de valores, pues entonces el color verde podría representarnos todo lo que es el aspecto económico. El resto de acontecimientos que veamos en color verde tendrán que ver entonces también con ese aspecto. En el caso de México, por ejemplo, la historia de México, si vemos marcado con azul, conquista de México o proceso de conquista de México, y luego con azul en 1810 hasta 1821, proceso de independencia de México, y luego nuevamente con azul entre 1859 al 61, Guerra de Reforma, y luego en 1910, Revolución Mexicana. Bueno, el color azul nos está marcando etapas bélicas de la historia de México. Entonces, todo lo que esté en azul tendrá que ver con movimientos bélicos o movimientos, pudieran ser sociopolíticos. En su mayoría fueron revoluciones civiles, en su mayoría fueron guerras civiles, algunas con tintes de revolución, como la independencia o la Revolución Mexicana. Tendríamos, por ejemplo, también la Revolución de Ayutla o la Revolución Cristera, que también deberían de estar ahí. Eso si los consideramos solamente en esa época. También podríamos poner la batalla del Mistón, por ejemplo, acá en el lado de Jalisco. Pues me parece que eso sería todo con respecto a las líneas del tiempo. 2 divisiones básicas: antes de nuestra era, año 1 antes o año 1 después. El año 0 no existe, ¿sí? Y siempre viene marcada en la línea del tiempo. La podemos dividir por años, por siglos o por épocas, ¿sí? Y bueno, hay diferentes formas de hacerlo, hay diferentes formas de escribir una línea del tiempo, de estructurarla.
las características básicas es que siempre deben de ir en orden cronológico, no pueden estar desacomodadas, deben de ir por fechas. Y lo otro, podemos agregar divisiones por el ámbito de la sociedad que estamos trabajando o el ámbito de la realidad, político, económico, social, cultural, etc. Bien, me parece que eso sería todo. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.